fundación para ayudar a personas a cumplir esos sueños o ayudarles a que no se estrellen. Como bien decíamos, que a veces tenemos unas ideas que quizás no sean todo lo llevables a cabo y que no sean rentables o no sean económicamente factibles. Entonces también es bueno que alguien esté ahí para decirte, a ver, vamos a parar, vamos a hacer una cosita, vamos a replantear, y eso es, vamos, oro puro y lo mejor que puede pasar. Si tenéis dudas, ya sabéis, acudid a la fundación, que os van a ayudar encantadísimos de cualquier cosa. Echar un cortadito que siempre viene bien. Y ahora venimos a contar, como decíamos, con Inés, esas inquietudes, esas raras avis que hablábamos de que quizá ese gen emprendedor que podemos llevar todos y que a algunos se nos despierta antes o después, pero es que a los próximos invitados se les ha despertado quizá demasiado pronto para lo que suele ser la media. Y para eso, pues, volvemos a contar con la gran Inés Ruiz, directora de la Cátedra de la Fundación Visa Jóvenes. Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí a tope, ¿no? A tope, aprendiendo de William, como bien sabes, de todo lo bien que hace la Fundación Emprendeul, para ayudar a un montón de gente, universitaria o no, para lo que tú has dicho, marcar esa ruta y guiarles un poco en el camino, que eso yo creo que es una labor maravillosa. Totalmente. Además, la función que hace la fundación es fundamental. O sea, es que emprender un proyecto en solitario es complejo y además a veces esa posibilidad de tener a alguien que nos plantee más preguntas, a veces no es que nos den respuestas, sino que nos plantee más preguntas, es importante en un proceso que realmente es complejo. Total. Y lo que decía, contar a alguien las penas. De ay madre, que el proveedor no me llega, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué tal? O que me tengo este problema. Y que quizá ellos te entiendan y tu pareja, tu amigo, tu perro no te entiende. Entonces, Eso. viene fantástico que estén ahí. Y como decíamos, tenemos esta mesa redonda que nos vienes a contar ese, como decías, que ese gen emprendedor, que creo que lo tenemos todos y que a veces se nos despierta antes o después, pero es que a estos chicos se les ha despertado muy pronto. Sí, sí. Lo que hablábamos antes quizás no es, digamos, la normalidad o lo que es más habitual, pero es verdad que cuando nos invitaron a organizar esta mesa de debate y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que iban a estar conectadas iba a ser gente joven, alumnos y alumnas, bueno, pues nos pareció interesante traer estas propuestas de estudiantes que ya egresados y egresadas que tuvieron ese gen emprendedor casi en el momento uno y además se arriesgaron a probar y ya veremos que, bueno, que en algunos casos las experiencias no fueron todo lo óptima que ellos hubiesen querido, pero aprendieron y ahí están. Sí, sí, siempre se aprende de los errores. Pues nada, te doy paso a esta mesa de Inspirando para Emprender, a ver si inspira a mucha gente a seguir creciendo en sus proyectos o por lo menos las ideas que tengan. Muchas gracias, Jota. Pues vamos a hablar un ratito de emprendimiento y vamos a ponerle nombre y vamos a ponerle apellidos y vamos a ponerle título a esas caras, a esa ruta de emprendimiento de la que hablábamos antes. Y bueno, pues al final, como se suele decir, a caminar se aprende andando y vamos a recibir a un grupo de emprendedores precisamente que decidieron un día pues ponerse la mochila casi cuando al mismo tiempo que compartían o que tenían mochila de estudio, pues también se pusieron una mochila emprendedora. Y bueno, tenemos esta tarde a unos emprendedores que han desarrollado dos proyectos. Podríamos decir que uno de los proyectos tiene una madurez un poco mayor simplemente porque lleva más tiempo en el mercado y otro es un proyecto de emprendimiento bastante naciente, un proyecto reciente. Y bueno, pues para nosotros es un placer recibir a Eileen y a Lucas, que son dos emprendedores que desarrollaron su proyecto de emprendimiento a raíz de una experiencia personal vinculada con el alojamiento, cuando disfrutaron o disfrutaban de su periodo de Erasmus y la actividad y el ámbito turístico. Y bueno, otro de los emprendedores que nos acompañan esta tarde es Alberto. Alberto, bueno, pues es un alumno de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo que precisamente pues tenía ese gen de emprendedor desde el momento cero prácticamente y bueno, pues él ha desarrollado varios proyectos de emprendimiento, era algo que desarrolló un proyecto, era algo que iba a hacer sí o sí y al final, bueno, pues lo terminó dándole forma con un proyecto muy interesante vinculado con el puerto de Santa Cruz de Tenerife que se llama Factoría de Cohesión. A los tres darles la bienvenida, agradecerles que compartan esta tarde con nosotros este ratito y bueno, animarles a que sigan precisamente desarrollando ese proyecto, ¿no? Tenemos a Lucas y a Eileen ahora mismo
Y nada, Lucas y Aileen, pues vamos a empezar por Lucas quizás, ¿no? ¿Cómo surge esa idea de negocio? Primero cuéntanos un poquito de qué va y luego el cómo surge, ¿no? Que a veces no se nos viene a la cabeza cómo puede pasar de una necesidad propia a un proyecto de negocio. ¿Te oímos mal, Lucas? Yo no sé si... Lo clásico, Perfecto. olvidé quitar el botón. Pues, hola Inés, muchas gracias por invitarnos. Sí, pues nosotros fundamos una empresa que se llama Unipisos, que se dedica al alquiler a estudiantes. Es decir, nosotros compramos pisos, los arreglamos, los equipamos con muebles decentes y lo alquilamos por habitación a estudiantes, a gente en siglos, bueno, todo tipo, gente en la formación educativa. ¿Cómo surgió la idea? Pues fue bastante sencillo. Yo hace 3 años vine de Erasmus a la universidad y vine de Alemania, como bien se puede oír. No soy de aquí, soy alemán y vine para acá y noté que en el mercado había, bueno, el mercado para estudiantes, para encontrar pisos, era complicado. Complicado porque faltaban pisos, porque los pisos que habían estaban en condiciones fatales, los muebles que daba pena, o colchones donde uno no quiere acostarse. Por lo tanto, yo ahí vi en ese medio año en la isla que hay una gran necesidad. Luego regresé a Alemania, terminé mis estudios, pero siempre quedó esa idea de los pobres estudiantes en Tenerife tener que aguantar estas situaciones. Y de ahí vino la idea que se puede invertir en pisos y alquilarlos no enteros, sino por habitación, asignados exclusivamente a estudiantes para este fin. Lucas. Es una empresa que lleva poquito tiempo, ¿no, Eileen? Además, justo están cerquita de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. ¿Cómo ha sido estos primeros pasos de este proyecto de emprendimiento? Pues nada, no sé, llevan un año, menos de un año. Hola, muy buenas tardes. Pues en principio llevamos solamente desde el verano pasado este curso que comienza ahora. Sí es verdad que al ir un poco a contrarreloj ha sido un poco complejo el poder meter a todos los inquilinos en las habitaciones correspondientes. Sí es verdad que, digamos, menos de un año, todavía no se han terminado los primeros contratos que hemos hecho a los inquilinos por habitación. Y efectivamente nos localizamos muy cerca de la Universidad de Económicas en la cual yo me formé, en la carrera en turismo. Y con esto quiero decir que al final turismo es una carrera muy general, pero que no estás enfocado simplemente a trabajar en lo que sería hoteles o agencias de viajes, como a lo mejor es el primer pensamiento que tendría una persona al finalizar una carrera de turismo, sino que también hay otras salidas como puede ser el alquiler vacacional o como nosotros ahora hacemos, que realmente es un alquiler exclusivo a estudiantes, que hace que se mueva la gente, se desplace tanto como de Erasmus, de SICUE o propia gente local de otras islas que se desplaza a la isla de Tenerife para poder complementar sus estudios. Perfecto. Y Lucas, por ejemplo, es un proyecto a priori que, bueno, requiere una inversión importante, ¿no? Porque, bueno, tienen que adquirir inmuebles. Cuando a veces nos da un poquito de vértigo, ¿no? Cuando montamos un proyecto de emprendimiento que además supone una inversión relevante, esos primeros pasos, esos primeros cálculos antes de lanzar el proyecto, ¿cómo son? Esa primera fase previa, ¿qué tuviste que hacer la previsión de ventas? ¿Cómo funcionaba esa primera parte? Sí, pues al final, especialmente en una actividad tan capital intensiva como puede ser adquirir inmuebles, renovaciones y en ese sector especial, pues obviamente es muy importante ya saber antes si va a ser rentable o no. Obviamente, al inicio es normal que en el primer año, en la primera fase de una empresa, puede tener pérdidas y que las inversiones son mayores que los ingresos, pero siempre tienes que tener la visión
cuál va a ser el estado normal, el estado de frecuente y si va a ser rentable. Y para conseguir ese dinero al principio, da igual si es de bancos, en tipo de financiación, en tipo de créditos, préstamos, hipotecas, o de socios o de otros inversores, pues siempre tienes que presentarles la idea general, sí, al final el proyecto entero, porque con los números, en los X años, primeros 5 años, primeros 10 años, primeros 3 años, depende de qué actividad, de qué intensidad de capital, pues siempre tienes que presentarlo de una manera que alguien confíe no solo en los números, pero también en ti y que tú puedes realizar este proyecto. Perfecto. Aileen, me imagino que estabas hablando que, bueno, que no sé cómo se vive, ¿no? Desde el punto de vista de la persona, del estudiante, ¿no? Mientras estás estudiando, nos planteamos, ¿tú crees que el alumnado se plantea la posibilidad de crear empresas? O quizás puede ser más adelante. ¿Cómo se vive esa posibilidad, ¿no? Mientras estás estudiando una carrera universitaria? Yo creo que, en mi caso, una carrera como turismo, que al fin y al cabo no te está dando una salida a emprender como primera opción, sino que realmente te está abocando un poco a el tejido hotelero que actualmente tiene la isla de Tenerife y que está masificado, como se ha hablado en la carrera, en cada curso y en cada año, que tenemos un turismo que se identifica por un sol y playa y al final hay que diversificar. Siempre se habló de la diversificación, que no se puede apostar todo al mismo bando, y yo creo que la idea de que no venga aquí la gente solamente a pasar las vacaciones, sino que venga a estudiar, es también una oportunidad de que se vea también la isla no solamente como un destino de sol y playa, sino también como un destino para formarse y que la educación sea de calidad y por tanto la gente venga aquí con otro tipo de mentalidad. Totalmente. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿No te estás conectando desde Málaga, no? ¿O estás fuera o al No, final? estoy en Tenerife, al final el equipo, me apliqué el cuento a mí mismo de lo de delegar y el equipo está en Málaga porque tenemos que dividirnos porque si no dividimos el trabajo, no sale todo. Pues bienvenido, gracias por el esfuerzo. Alberto, cuéntanos un poquito en qué consiste Factoría de Cohesión, cómo surge esa idea de negocio. Pues bueno, Factoría de Cohesión, jurídicamente somos una asociación sin ánimo de lucro. Nace en el año 2016, bueno, la idea nace en el año 2015, nos constituimos legalmente en el año 2016 y nace básicamente de la idea de que, bueno, que se dice mucho en Canarias que los canarios vivimos de espaldas al mar y que los canarios no aprovechamos todas las oportunidades que el mar nos brinda desde un punto de vista especialmente laboral, ¿no? De oportunidades de empleo, oportunidades para la economía y demás. Y bueno, a partir de esa necesidad detectada dijimos, bueno, ahora hay que pensar cómo ordenamos esta idea o cómo organizamos esta idea para que tenga forma de entidad, empresa, asociación. Y bueno, poquito a poco fuimos generando proyectos vinculados al emprendimiento en economía azul, a las necesidades que hay en materia de igualdad en los entornos portuarios, que son entornos especialmente masculinizados, a temas vinculados con la participación ciudadana, con el asesoramiento laboral para el puerto, para el empleo en el puerto, la formación, y poco a poco hemos ido creando una entidad que bueno, a día de hoy ya somos un equipo de 15 personas trabajando full time en el proyecto y bueno, creciendo. Ahora este año hemos empezado a trabajar en puertos como el puerto de Málaga, el de Almería, Barcelona, Santander, o sea que poquito a poco, aparte de Tenerife y Gran Canaria, pues un poquito lo que hemos ido haciendo, con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Más interesante porque en tu caso, digamos, el cobijo, la estructura es una asociación, con lo cual es un tipo de emprendimiento social que parece que a veces pasa desapercibido, pero que el emprendimiento social cada vez tiene más valor y más importancia, ¿no? En el desarrollo de las áreas geográficas, ¿no? Y bueno, aquí estábamos hablando al principio que tenemos dos, digamos, emprendedores nacientes, ¿no? Como puede ser Aileen y Lucas, y un emprendedor un poco más
consolidado, puesto que ya llevas más tiempo en el mercado, Alberto, pero me consta que, bueno, seguramente todos, ¿no? Pero conozco el caso de Alberto, que tenías ahí un gen emprendedor casi, no sé si desde la cuna, o sea, que lo tienes en vena, ¿no? Y que has tenido esa experiencia emprendedora probablemente desde que estabas en las aulas universitarias, esa necesidad de desarrollar un proyecto propio, ¿no? Bueno, no sé si es un gen o no es un gen, el otro día lo hablábamos. Yo no creo que sea un gen, sino al final es que, bueno, es una manera de pensar que uno tiene. Lo decía Luca también el otro día y me fui a mi casa dándole vueltas, que es una manera que uno tiene de ver el mundo, ¿no? Al final, pues yo qué sé, el que le encanten las plantas y el que sea un grandísimo jardinero, pues estará todo el día diciendo, ah, mira, eso es una margarita, eso es una rosa, eso es un girasol. Y bueno, al final el emprendedor o el empresario siempre está como ávido de buscar un poquito, pues oye, ¿y aquí qué se podría hacer? O aquí hay negocio, o aquí podríamos a lo mejor generar una cadena de valor o innovar en este aspecto. Forma parte de, no sé si, ya te digo, no sé si es un gen, no, lo dudo mucho, sino bueno, en el desarrollo de uno mismo, pues te das cuenta de que eso es lo que te gusta y ya está, intentas desarrollar esa parte porque es la que te llena, la que te gusta y donde te sientes cómodo trabajando. Totalmente. Ahora me consta que Lucas también tiene ese problema de ir buscando posibles ideas de negocio mientras va pasando por la calle, ¿no? Que es algo que lo tienes ahí en vena, ¿no? Esa necesidad de generar propuestas diferentes. Sí, yo me acuerdo cuando, no sé, tenía 14, 15 años, cada vez que estuvimos en un restaurante o en sitios así, yo siempre empecé a calcular junto con mi padre, oye, ¿cuántas mesas tiene este restaurante? ¿Cuánto es el valor medio de la carta? Aquí, ¿cuánto cuesta digamos, un menú si coges un plato, una bebida y un postre? ¿Cuántos empleados tiene? Tal? Y estuvimos ahí calculando un poco la estructura de costes, la estructura de ingresos que podría tener la media de ocupación de las mesas y cosas así. Obviamente todo estimaciones y probablemente nuestro resultado fue o horrible o con cada vez que lo decimos un poco mejor y un poco mejor estimado, pero al final no es, como dijo Alberto, es una forma de ver el mundo, entrar en un restaurante y empezar a calcular, empezar a observar. Es más, hay una forma de hacerlo un poco más eficiente, hacerlo un poco mejor y no es siempre acertar directamente, tampoco tus pensamientos no son siempre correctos, pero es tener los pensamientos y la próxima vez van a evolucionar tus pensamientos y tu forma de ver y así también van evolucionando ideas. Uh-huh. Y ahora que tienen un poquito de experiencia en el ámbito del emprendimiento, por ejemplo, Alberto, ¿hubieras hecho algo diferente? Entre comillas, de las experiencias se va aprendiendo, ¿no? Entonces, aprovechamos que tenemos a estudiantes conectados para enseñarles, entre comillas, también de nuestros errores. Pues, ¿qué hubieras hecho diferente o hubieras cambiado algo de lo que has hecho? A ver, es que claro, depende, porque uno pregunta, ¿harías algo diferente? Bueno, es que si no me hubiera equivocado todas las veces que me equivoqué, que fueron cientos y cientos, no hubiera aprendido todo lo que he aprendido. Entonces probablemente no estaría haciendo las cosas que hago bien ahora. O sea, equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje impepinablemente, nos guste o no, ¿no? Entonces, ¿hubiera hecho cosas distintas? Sí, posiblemente un poquito con perspectiva diría, oye, pues muchas veces que por miedo, por inseguridad, por vergüenza, no me atreví o por simplemente vértigo, no me atreví a hacer ciertas cosas, pues hoy a día de hoy digo, oye, pues eso lo tenía que haber hecho. O sea, tenía que haberle preguntado a este señor, tenía que haberle entregado mi tarjeta a esta señora, tenía que haber pedido esa reunión que me dio vergüenza pedir. Entonces, eso de que más vale pedir perdón que pedir permiso, hasta cierto punto, ojo, es así. O sea, más vale arrepentirse de lo que hiciste que arrepentirte de lo que no te atreviste a hacer, por decirlo así. Totalmente. O sea, que el arrepentimiento es de no haber hecho ciertas cosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, imagínate que nos están escuchando estudiantes, bueno, esta pregunta se las voy a hacer a los tres, bueno, nos están escuchando, no se lo imaginen, nos están escuchando alumnado, tanto de formación profesional como de universidad,
y bueno, pues hay alguna persona que está con la idea de desarrollar un proyecto, ¿no? ¿Algún consejo que se te ocurra allí? Y después pasamos a Lucas y luego a Alberto, por ejemplo, que bueno, que pueda ser interesante o que a raíz de la experiencia que han tenido digan, pues mira, yo te aconsejo, es bueno que deberías de, ¿qué se les ocurre? ¿O qué se te ocurre allí que podría ser interesante compartir? Hombre, yo creo que realmente al final la base de todo es la formación, independientemente de que te formes en una carrera universitaria o ciclos superiores o medios, que al final yo también vengo del FP superior. Entonces, al final, tener un poquito de todo hace que tengas una visión un poco diferente a la común. Y al final, el consejo que es para emprender, necesitas la formación hasta cierto punto, pero no es indispensable para emprender un proyecto o empezar uno. Entonces yo animo a la gente que tenga un proyecto o tenga una red de contactos que realmente a partir de los contactos es donde un poco empieza el sendero. Yo, por ejemplo, si no hubiese hecho la carrera de turismo, no hubiese conocido a Lucas, que Lucas vino en curso 2 asignaturas de mi carrera, entonces si no hubiésemos conectado en ese momento en la carrera, no estaríamos ahora mismo donde estamos. Entonces, para mí es no solamente lo que te llevas de formación o de aprendizaje en la carrera o un FP, sino la red de contactos que puedes llegar a formar a partir de ahí. Perfecto. Lucas, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, a raíz de tu experiencia? ¿Qué le recomendarías a estos estudiantes que nos están escuchando? Sí, la primera cosa es empezar, no esperar otros 2 años y otros 3 años hasta que hay a lo mejor una mejor oportunidad o otra, algo, no sé, alguien te regala algo para que empieces, no, empezar y creo que también algo que es muy importante, no empezar demasiado grande. No tenemos que empezar y ser mañana el próximo Amazon o Google. Una empresa puede empezar pequeño, con una actividad pequeña y evolucionar desde ahí. Y eso también significa no perder el enfoque, porque tú eres una empresa con una actividad, entonces es fácil pensar, oye, yo, por ejemplo, nosotros alquilamos pisos. Si ahora también gestiono pisos de otras personas o también me meto en el negocio de vender pisos y todo relacionado así, eso puede venir en un futuro paso, pero primero, ¿qué es lo que puedo yo? ¿Qué es lo que puedo ofrecer a la gente? Y enfocar en una cosa y cuando has estabilizado esta cosa, entonces ir a lo próximo y no perderte en 1000 proyectos a la vez, sino enfocarte en un proyecto. Perfecto, porque eso suele ser un mal de los emprendedores y emprendedoras, ¿no? Que a veces queremos abarcar o se quiere abarcar demasiado y no se puede, ¿no? Entonces, a veces es complicado digamos, centrarnos un poquito en algo. Alberto, a raíz de tu experiencia, ¿qué le recomendarías a potenciales estudiantes que nos estén escuchando? Bueno, yo el otro día lo dije y a lo mejor es así como muy un poco políticamente incorrecto, pero dejarnos de chorradas, ¿no? Fue lo que dije, me acuerdo. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando uno está emprendiendo y cuando uno poco a poco pasa a ser o pasa de ser emprendedor a ser director de una empresa y posteriormente empresario, creo que es como el itinerario natural. Te tienes que dar cuenta de que estamos hablando de una cosa seria, ¿no? O sea, que no puedes no cumplir con tu palabra, no puedes no cumplir contigo mismo, con tu palabra, eso de, no, quiero ser mi propio jefe, no tener horario. No, vamos a ver, o sea, precisamente eso es lo más difícil, no tener a alguien que te echa la bronca cuando haces algo mal. Tienes que ser tú el que se echa la bronca a sí mismo cuando algo lo haces mal, porque si no, corres el gran riesgo de caer en la autocomplacencia, que es lo peor que hay. Entonces, hay que ser duros con los problemas, ¿no? Serios, rigurosos, duros y implacables con los problemas y con las circunstancias laborales y muy blandos con las personas. O sea, al final tú te puedes sentar con alguien que te cae maravillosamente, al que le tienes un montón de cariño y con quien te irías a tomar 3 cervezas, pero están en desacuerdo en una cuestión de negocio y ahí probablemente la relación personal favorezca, pero hay que ser tajante, duro y incluso a veces como muy riguroso, ¿no? Es un poco un consejo que daría. Y el otro consejo que daría es
que yo pienso mucho en la metáfora de la liebre y la tortuga, ¿no? O sea, que más vale llegar, o sea, que ir poquito a poquito, pero con buena letra, que correr mucho y llegar rápido a un sitio, pero mal. O sea, más vale llegar lejos y bien, poco a poco, que llegar muy cerca, mal, pero rápido. O sea, a mí eso de como decía Lucas, esas empresas esas personas que te vienen a contar, no, voy a montar una empresa que va a ser la bomba, en cuestión de 2 meses me voy a comer el mercado. Bueno, cuando lo vea me lo creo. De momento no he conocido a nadie que lo haya hecho. Alguno habrá en Silicon Valley, pero es muy raro. Lo normal es la tenacidad, el esfuerzo, la constancia, la disciplina y es lo que funciona desde el siglo XIX y lo que sigue funcionando a día de hoy. Perfecto. Han coincidido además en lo que estaban comentando, ¿no? El hecho de no perder el enfoque y lo que comentaba ahora Alberto también, la formación, los contactos que decía Eileen, la responsabilidad que a veces pasa a ser percibida, pues es importante, ¿no? Cuando asumimos pues precisamente poner en marcha un proyecto de emprendimiento, pues asumimos una responsabilidad importante, contratamos a personas, esas personas dependen de la capacidad de ingresos que seamos capaces nosotros de generar, ¿no? Y bueno, y es complicado. ¿Y el futuro cómo se presenta? Por ejemplo, Lucas, ¿cómo se presenta el futuro emprendedor en el caso de Unipiso? Bueno, ojalá creciendo más, creciendo no solo el negocio, los números, las ventas, pero también en experiencia y también en contactos. Así que creo que ser emprendedor también significa conectarse con otros emprendedores, conectarse con otras posibilidades que tiene el mundo y por lo tanto creo que lo peor que puede hacer un empresario es solo enfocarse en su empresa, sino también vivir la vida, vivir los contactos que generas a través de tu actividad y con eso disfrutar siempre de tu actividad, porque si al final solo trabajas, solo estás enfocada en crecimiento, pues olvidas el por qué empezaste, por qué formaste esta empresa y lo hiciste en el primer plazo. Interesante eso, ¿no? Estar conectado con las raíces, con lo que somos, con nuestros primeros pasos, ¿no? Y Alberto, Faltaría de Cohesión tiene proyección futura a tope, ¿no? Bueno, trabajamos para que sea así. Sí, claro, intentamos desarrollar, ahora estamos muy centrados en muchas convocatorias que hay abiertas ahora, sobre todo con todo el tema de los fondos Next Generation y demás, que están siendo muy exigentes con el nivel de los proyectos, porque hay mucha competencia. Eso es bueno porque nos hace también a nosotros ser mejores, no nos dormimos en la higuera, pero vamos, estratégicamente nuestra mirada está puesta hacia Europa, lo tenemos claro, en el crecimiento a través de estas líneas de estos programas de cooperación para el desarrollo y proyectos de innovación, proyectos de tipo Erasmus y demás. Que Erasmus no es solo el intercambio de alumnos dentro de las universidades, sino un gran programa europeo de intercambio de todo tipo de conocimientos entre empresas, personas, incluso empleados entre una empresa de Noruega y una empresa de España. O sea que es un programa muy interesante para el que no lo conozca. Y bueno, múltiples programas y múltiples acciones, o sea que estamos en eso. Y dentro de poco con otra de las empresas que tenemos, Turitech, de temas turísticos, pues pretendemos sacar un programa que se llama Atlantis, que es sobre emprendimiento en el sector turístico, que es algo similar a lo que hacemos en Factoría con Blue App, pero más enfocado al sector turístico, para personas que vean el ámbito turístico, sobre todo el de Canarias, ¿no? Lo que decía antes Lucas, en Canarias sol y playa y ya está. No, pues vamos a que la juventud y los jóvenes entre todos seamos capaces de plantear cuál es el futuro que queremos para Canarias desde un punto de vista de un turismo más sostenible, un turismo en el que el turista venga a conocer la esencia de las islas, no venga a un hotel de todo incluido a consumir productos que encima son de importación. O sea, un poco por ahí va el proyecto Atlantis. Así que dentro de poco tendrán más información, aunque ya en las redes sociales está pululando por ahí. Pues solo me queda agradecerles no solo el tiempo que han compartido esta tarde, sino también la energía que se percibe a través de las pantallas, la fuerza y además los emprendedores y emprendedoras son
héroes que hacen que la sociedad camine, que se generen avances y que permiten que todos estemos mejor. O sea que muchas gracias por el esfuerzo, por estar ahí, por empujar, muchos éxitos. Decía un señor que la suerte está en la suela de los zapatos, un señor pandero que conocí, con lo cual pues es cuestión de andar y de a veces equivocarnos y de echar para adelante. Muchas gracias, mucha suerte y seguimos en contacto. Gracias a ti, Inés. Gracias Muchas a ti, gracias. hasta luego. Gracias Un a saludo, ti. chicos. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Oye, Inés, súper mesa redonda. ¿Cómo viene esta juventud? Sí, además que la verdad es que parece mentira porque al final demostramos que no estamos tan equivocados ni equivocadas, me refiero que ponen lo que decía al principio, ¿no? Ponemos cara, nombre y apellidos a cuestiones, ideas, percepciones que tenemos y la verdad que transmiten esa energía, esa felicidad de hacer realmente lo que les gusta. Sí, que a veces escuchabas y decías, joder, si parece que llevan esto toda la vida. Dice, dan respuestas de personas, de emprendedores que llevan toda la vida emprendiendo. Dices, tu madre mía, pero qué gusto y qué bien. O sea, y que seguro que es el principio de muchas cosas que vienen en este proyecto en el que estén ahora o en siguientes, porque esto nunca se sabe dónde acabamos. Totalmente de acuerdo, la escuela de la vida. Pues Inés, oye, muchas gracias por hacernos este huequito de doble sesión en un día tan especial como hoy, que te pilla trabajando. O sea que gracias por tu tiempo y como decía William, ser la que encamine a mucha gente como sigues haciendo y seguirás haciendo. O sea que muchas gracias. Son mucha responsabilidad, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Inés.